Vamos ahora con la segunda parte de esta clase en la que vamos a ver los mecanismos extrínsecos que actúan en este proceso. En esta imagen tienen un texto con la relevancia de la autorregulación y en la próxima diapositiva van a tener lo mismo sobre la regulación extrínseca. Ahora bien, ¿cuándo se pone en juego la regulación extrínseca? Ya sea, como dijimos, cuando la presión cae fuera del rango en el que la autorregulación puede compensar, corregir, o también cuando se da determinado evento por el cual el sistema nervioso o el sistema endocrino predomina sobre los controles locales. En general, cuando durante el día la presión sube o baja, por ejemplo, porque hacemos ejercicio o porque nos estamos levantando o nos ponemos de pie de repente o porque tenemos algún susto, la presión va a oscilar, pero dentro de este rango, y entonces no sería necesario que se active un mecanismo extrínseco. Sin embargo, puede suceder. Por supuesto, ya como dijimos, eventos patológicos o emergencias, va a activarse la regulación extrínseca y puede también activarse dentro de este rango en determinadas circunstancias. Vamos a comenzar a analizar ahora entonces todo esto que está dentro del recuadro verde que correspondería a la regulación extrínseca. Vamos a comenzar viendo cómo se dispara este sistema, el de la renina-angiotensina. Vemos para comenzar dónde se produce la renina. Como dijimos en el video anterior, se va a producir en estas células que son las juxtaglomerulares o granulares. ¿Cómo se activan estas células? Por una estimulación desde la mácula densa o una activación propia, es decir, las mismas células van a detectar el estímulo y activarse. Y también por vía nerviosa. Lo que nos interesa es ver que las células juxtaglomerulares producen una enzima que es la renina. Acá tenemos. ¿Sí? Vamos a ver este mecanismo. Estas células producen la renina, ¿sí? Que es una enzima. Esta enzima va a actuar sobre un sustrato que es el angiotensinógeno que se produce en el hígado y y el angiotensinógeno se activa y se transforma en angiotensina 1, que es un precursor de la hormona angiotensina 2. Esta angiotensina 1, en contacto con la enzima convertidora que se produce en el pulmón, activa la angiotensina 2, que va a tener un papel muy relevante que vamos a ver de a poco. Entonces, se inicia por la renina, ¿sí? Y activa la angiotensina 2. ¿Cuál es el estímulo que va a hacer que se active esta cadena? El descenso de la presión arterial. Es decir, el sistema de la renina se activa cuando la presión arterial desciende y por lo tanto disminuye el contenido de sales que pasan por la mácula densa, y ahí es cuando se va a activar a las células juxtaglomerulares, que además en cierta bibliografía dice que también son capaces de detectar esta baja de presión y secretar renina. Y acá tenemos la angiotensina 2, en este sistema renina-angiotensina, que vamos a ver que tiene un efecto local, lo que se considera parte de la regulación intrínseca, sobre la arteriola eferente. Pero va a tener también, como es una hormona, va a tener grandes efectos sistémicos, tanto sobre la hipófisis para estimular la secreción de vasopresina, sobre la glándula suprarrenal para que secrete aldosterona y sobre el hipotálamo para estimular la sensación de sed. Todo esto va a ser para corregir la presión baja. Estos efectos los vamos a ver con detalle, pero como verán, tiene un efecto local y un efecto sistémico, o varios efectos sistémicos muy importantes. Aquí tenemos un mapa que nos detalla la función de la angiotensina 2. Fíjense, es el vasoconstrictor más poderoso que se encuentra en los animales. Por lo tanto, va a tener efecto vasoconstrictor sobre la arteriola eferente, pero también sobre todas las arteriolas sistémicas, sobre la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, sobre la neurohipófisis para que secrete la antidiurética y sobre el hipotálamo para estimular la sensación de sed. Todo esto va a tener el efecto de corregir, ¿sí?, la baja de la presión arterial media y levantarla, llevarla a su set point. Analicemos primero la acción de la hormona angiotensina 2 sobre la misma nefrona, lo cual sería parte del mecanismo túbulo-glomerular. Como dijimos, para que se secrete esta hormona, el estímulo es la presión baja, es decir, baja la presión arterial media y por lo tanto baja la presión de la arteriola aferente, baja la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la mácula densa detecta este estímulo y va a secretar sustancias vasodilatadoras que en este caso van a actuar sobre la arteriola aferente vasodilatando, y con esto aumenta el flujo en el glomérulo y por lo tanto sube la presión. Por otro lado, también las células juxtaglomerulares, la mácula densa las activa y van a secretar la renina, la cual, por toda esta cadena que ya hemos visto, va a activar la angiotensina 2.
¿Qué hace la angiotensina 2? Es un poderosísimo vasoconstrictor que va a actuar sobre todas las arteriolas del cuerpo, todas las sistémicas, pero particularmente tiene un efecto muy fuerte, muy poderoso sobre la arteriola eferente. Por lo tanto, vasoconstriñe la arteriola eferente, ¿sí? Y por otro lado, tiene un efecto muy débil sobre la arteriola aferente. ¿Sí? Entonces, la arteriola aferente se vasodilató, mientras que la eferente se vasoconstriñó. Por lo tanto, en el glomérulo la presión va a subir por el efecto tanto de que aumenta el flujo de entrada y se disminuye el flujo de salida, la presión aumenta en el glomérulo y se aumenta la tasa de filtración glomerular. Este es el efecto de la angiotensina a nivel local. Ahora vamos a ver la acción de la angiotensina sobre la secreción de aldosterona. ¿En qué etapas de la formación de orina va a tener acción la aldosterona sobre la reabsorción y sobre la secreción? Es importante recordar que la aldosterona no está bajo control de la hipófisis, así que hay otros estímulos que van a causar su liberación. Uno de los efectos de la angiotensina, como dijimos, es que va a estimular sobre la corteza suprarrenal para que ésta aumente la secreción de aldosterona. ¿Cuáles son los estímulos entonces que van a hacer que se secrete aldosterona? Como ya hemos visto nosotros, uno es que esté aumentada la concentración de potasio, de iones potasio en el medio interno. Recuerden que el potasio hay que regularlo en un rango muy pequeño porque el aumento o la disminución de la concentración de potasio en el fluido extracelular puede afectar la excitabilidad de las células excitables de las neuronas y esto es muy peligroso. Muy bien, entonces esto, el aumento de la concentración de potasio va a actuar directamente sobre la corteza suprarrenal para que libere aldosterona. Pero otro de los estímulos importantes es la presencia de angiotensina, ¿sí? La angiotensina entonces va a actuar y cuando se libera angiotensina, cuando ha disminuido la presión arterial. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Se secreta aldosterona y la aldosterona, como ya hemos visto, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción, la eliminación de potasio. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, al aumentar la reabsorción de sodio, recordemos que se va a reabsorber más sodio en la nefrona y esto va a hacer que el agua la siga y va a aumentar el volumen, ¿sí?, de todo el fluido extracelular y por lo tanto va a aumentar la presión. Por otro lado, aumenta la secreción de potasio porque uno de los estímulos, recordemos que es que esté aumentada la concentración de potasio en el fluido extracelular. La aldosterona, es un dato interesante, también va a aumentar la absorción de sodio en el intestino. Es decir, va a aumentar la concentración de sodio en la sangre en general por la absorción en el intestino y la reabsorción en la nefrona. La aldosterona es una hormona esteroidea, va a entrar por la membrana y va a tener un receptor citoplasmático. ¿Qué es lo que va a hacer? Rápidamente puede tener este efecto porque fíjense, actúas en las células principales en las que va a aumentar la actividad de la ATPasa, de la bomba de sodio y potasio. Con esto va a expulsar rápidamente el sodio hacia la sangre y va a secretar el potasio hacia la luz del tubo para que se elimine. Además, también los canales de sodio y potasio que tenemos en el lado de la membrana apical, ¿sí?, los canales, no las bombas, los canales van a permanecer más tiempo abiertos, por lo cual entra más sodio y sale más potasio. Con esto, recordemos, lo que estamos haciendo es que aumente la concentración de sodio, el agua la siga y por lo tanto va a aumentar la presión. Pero ¿dónde ocurre esto? En la zona en la zona de la nefrona, en la que está a la altura de la corteza renal, ¿sí? Es decir, en la última porción del túbulo contorneado distal y en la primera porción del túbulo colector. Esto es importante, ¿por qué? Porque además en las siguientes porciones del túbulo colector, es decir, en las porciones medias y finales del túbulo colector, no son permeables al agua en cualquier situación. Solamente son permeables al agua si hay vasopresina. Es decir, que solo esta zona en la que están estas células principales va a tener acción la aldosterona para que al reabsorber sodio el agua pueda seguirla. ¿Qué otro efecto tiene Va a causar una vasoconstricción sistémica, es decir, en las arteriolas de toda la periferia del cuerpo. ¿Para qué? Para desviar la mayor cantidad de sangre posible hacia los órganos centrales, los órganos VIP, el corazón y el sistema nervioso central. Por otro lado, va a actuar sobre el hipotálamo, acá, para que se active la sensación de sed. Con esto va a activar el comportamiento por el cual el animal activamente va a ir a ingerir agua y esto va a aumentar el volumen de líquidos en el cuerpo y por lo tanto va a levantar la presión. Vámonos ahora a ver qué efecto tiene sobre la vasopresina. Y la vasopresina, ¿qué acción tiene? Tiene un efecto
aumentar la reabsorción de agua en las porciones más profundas del túbulo colector. Por eso actúa en la etapa de reabsorción. ¿Cómo se secreta normalmente la hormona antidiurética? Cuando la osmolaridad está aumentada, ¿sí? Entonces los osmoreceptores en el hipotálamo detectan este aumento de la osmolaridad. Por un lado van a activar la sed y por otro lado se va a secretar la hormona antidiurética o vasopresina, que va a actuar sobre el túbulo colector en estas zonas, en las zonas que están en la médula del riñón, donde ahí las paredes son impermeables al agua, a menos que haya vasopresina, mientras que la aldosterona actúa en estos niveles. ¿Qué acción tiene la hormona antidiurética? Recordemos que tenemos acuaporinas en el citoplasma, en vesículas en el citoplasma, y bajo la acción de la vasopresina, estas acuaporinas se van a insertar en la membrana, con lo cual van a aumentar la velocidad y la cantidad de agua reabsorbida. Entonces, de lo que estamos viendo, además del estímulo directo del aumento en la osmolaridad, ¿qué otro estímulo puede activar la secreción de la hormona antidiurética? La angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre el hipotálamo y va a hacer que éste active la liberación de hormona antidiurética y también la sensación de... Entonces, el efecto de la angiotensina 2 sobre la reabsorción de agua mediante la vasopresina, sobre la reabsorción de sodio mediante la aldosterona y sobre la secreción de potasio. Otra hormona que vamos a analizar es el péptido natriurético, que se lo conoce como péptido natriurético atrial porque se descubrió primero como una secreción de las aurículas del corazón. Ahora se sabe que también se secretan péptidos similares en los ventrículos del corazón y en algunas partes del cerebro. Este péptido es importantísimo, tiene un efecto opuesto al que estábamos viendo, y cuando se secreta, cuando ha aumentado el volumen del fluido extracelular, es decir, que está la presión aumentada, la presión y el volumen. Entonces, el péptido natriurético se secreta, ¿sí? Y va a tener varios efectos. Por un lado, va a aumentar la tasa de filtración glomerular para eliminar ese exceso de líquido. ¿Y cómo la aumenta? Dilatando la arteriola aferente, constriñendo la arteriola eferente, y por otro lado va a inhibir la secreción de renina y por lo tanto de angiotensina 2, y entonces va a disminuir la reabsorción tanto de sodio como de agua. Es más, aumenta la secreción de sodio, va a aumentar la secreción de sodio, por eso se habla de natriuresis, es decir, la presencia de sodio en la orina, natriuresis, y de ahí viene el nombre de péptido natriurético. Como se ve acá en este esquema, también tiene este péptido efecto inhibitorio sobre la secreción de renina, la secreción de aldosterona y la secreción de vasopresina. Es tan importante que también se sabe que tiene un efecto directo, es decir, también va a actuar directamente sobre el centro cardiovascular que está en el bulbo, para que el centro cardiovascular, ¿sí?, para que éste disminuya la presión arterial. Es decir, va a tener efecto para que se generen todas las respuestas sobre el corazón, sobre las arteriolas. Y por otra parte, es interesante saber que este es uno de las moléculas que se busca cuando alguien entra a una guardia y hay sospecha de algún problema de corazón, porque si está presente, está levantado el nivel del péptido natriurético, significa que hay riesgo de una falla cardíaca. Hemos visto la función y el papel de la angiotensina es muy importante. Ya hemos visto que actúa localmente en la nefrona y también a nivel sistémico. Entre las funciones que no hemos nombrado, también detallada en la diapositiva, pero también acá la vamos a ver, y es que la angiotensina también actúa directamente aumentando la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, y también va a tener una acción sobre el centro cardiovascular, también para aumentar la presión, por supuesto. ¿Cuál es la principal importancia de ver todos estos efectos juntos? Porque si la presión está baja y aumenta por efecto de la angiotensina, se va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Esto, si lo vemos solo, significa que se va a aumentar el filtrado y por lo tanto se va a excretar más orina, ¿sí? Si lo vemos a este efecto solo. Esto significa que vamos a perder más fluido y por lo tanto la presión va a seguir bajando. En cambio, ¿qué es lo que sucede acá? Todo el líquido que se filtra en la orina, acá se aumenta el filtrado, pero en sinergia con estas hormonas se va a aumentar la reabsorción, tanto de sales como de agua, tanto el agua que acompaña al sodio como el agua que se reabsorbe por sí misma en los segmentos distales del tubo colector. Entonces, todas estas respuestas juntas van a aumentar el fluido que vuelve hacia el medio interno y por lo tanto se corrige, se aumenta la presión.
A diferencia de lo que vimos con la angiotensina, en el caso del péptido natriurético, en el cual el volumen de fluidos está aumentado, como ustedes ven, también va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Tiene ese mismo efecto, pero inhibiendo la reabsorción. Esta etapa se inhibe y por lo tanto esa mayor cantidad de líquido que se filtra es eliminado, es excretado en la orina. Por eso tienen efectos opuestos. Para terminar, acá tenemos en este organizador, y es que el sistema nervioso simpático también, en el caso de que aumente el tono, va a estimular la vía que activa la angiotensina y por lo tanto todos estos efectos que hemos visto. En esta imagen se ve cómo hay una inervación simpática directamente sobre las células yuxtaglomerulares. Es decir, que en caso de que baje la presión, por vía nerviosa también se estimula a las células yuxtaglomerulares para que liberen renina y se active todo el sistema renina-angiotensina. Veamos todo junto. En caso que la presión arterial disminuya, vamos a tener ajustes a corto plazo que van a tener que ver con vía nerviosa, ¿sí?, sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos, lo que ya hemos visto, ¿sí?, como el centro cardiovascular va a aumentar la presión. Y por otro lado vamos a tener mecanismos que son un poco más lentos, que también van a subir la presión y que van a incluir todos estos mecanismos renales, ¿sí? Ahora, lo que estamos viendo es que por vía nerviosa también se puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que contribuya con este aumento de la presión. Entonces, como podemos ver, la regulación extrínseca tiene la intervención del sistema nervioso y de hormonas, ¿sí?, que van a contribuir a mantener la presión sistémica. Muy bien, con esto terminamos los mecanismos extrínsecos e intrínsecos de la formación de orina.